Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente en sintonía de la mesa redonda. Bienvenidos cada uno de ustedes. Hoy vamos a conversar con el reverendo Saturnino Cerrato. Saturnino Cerrato es miembro integrante y directivo del Partido Restauración Democrática PRD, que el pasado fin de semana se integró, fue la primera agrupación política que se integra a la coalición nacional. Bienvenido, reverendo, ¿cómo está usted? Excelente, ¿y usted? Bien, gracias. Gracias por acceder a nuestra entrevista. Eh, Saturnino, hay algunas cosas en el ambiente que nos gustaría conocer. Uno, eh, ¿por qué decidieron conformar la coalición nacional? En primer lugar, la demanda de una coalición nacional es de la comunidad nacional y de la comunidad internacional. Recordamos recientemente, nos decía, yo no entiendo por qué los nicaragüenses en medio de esa crisis no se han podido poner de acuerdo, que es la misma demanda que casi cada día miramos en los noticieros de la comunidad nacional. Unidad. Unidad es la demanda. Y dos consejeros políticos de dos embajadas distintas nos dijeron, nosotros no vamos a apoyar a partidos políticos en particular o movimientos sociales en particular. Vamos a apoyar la mayor expresión de unidad que surja de los nicaragüenses. Yo dije, buena idea, buen pensamiento. Entonces, eso es la razón por qué nosotros creemos. Unámonos a este esfuerzo de unidad que se convierta en la mayor expresión de unidad del pueblo nicaragüense para poder luchar y derrotar al régimen. Eso pasa por abrazar la tesis de que con las elecciones, ¿verdad? Consiguiendo una negociación efectiva con el régimen, donde se pues, acceda a una serie de peticiones en una mesa de negociación, donde se reformen la ley electoral, ustedes abrazan la tesis de ir por la vía electoral para salir de Ortega, porque esa es la tesis planteada. Hay otra que dice, no, hay que salir de Ortega para en efecto ir a unas elecciones verdaderas, pero nadie nos dice cómo hacer para salir de Ortega. Esa segunda tesis es muy difícil para este momento. Para este momento que hemos optado por la lucha cívica, teniendo como referencia la historia que las luchas armadas siempre nos han metido en otra dictadura. Entonces, la lucha armada no nos conviene para este momento de la historia. Entonces, hemos optado por la lucha cívica y debemos continuar en ese aspecto. En cuanto a las reformas, nosotros, y ahora yo sé que todos los partidos políticos y muchos movimientos sociales han aportado para reformas, propuestas de reformas. ¿Qué está haciendo el grupo de reforma electoral? Está tratando de unificar todos esos criterios, esas propuestas distintas, para que cuando el gobierno convoque a la consideración de las propuestas de reforma, entonces la oposición vayamos con una propuesta unificada. Y creemos que el gobierno habrá de respetar las consideraciones en esas propuestas unificadas de la oposición. Entiendo. Déjenme preguntarle cómo surgió el PRD. Usted tiene un antecedente que es el partido PANAC, ¿verdad? Pero de repente lo vimos con el PRD.
en los momentos en que era muy difícil que cualquier agrupación política obtuviera una personería jurídica, el PRD fue capaz de obtenerla, ¿verdad? Y entonces eso deja ciertos nubarrones. ¿Es el PRD un partido acercado al Frente Sandinista que pudo conseguir una personería jurídica? ¿Es de los partidos que se inscriben dentro de los colaboracionistas al régimen o no lo es? Como usted me dice que le cuente la historia, Así es. entonces todo comienza. El primer esfuerzo que hicimos fue conocido con las siglas IPE, Incidencia Pública Evangélica. Las reuniones como IPE nos llevaron a formar el MNEP, Movimiento Nacional de Evangélicos en la Política. El MNEP llevó al PANAC. Y el PANAC entonces se convirtió en PRD, Partido de Restauración Democrática. Claro que hubieron unas pequeñas situaciones ahí en el grupo que lo conformábamos, pero entonces eso nos llevó al PRD. El PRD hicimos nuestra solicitud de personería jurídica habiendo previamente, cuando no teníamos personería jurídica, participado en las elecciones 2016, cuando tomamos un partido que en las elecciones 2011 sacó el 0.04% de los votos, 10,000 votos a nivel nacional, nosotros lo tomamos 3 meses antes de las elecciones y logramos dejarlo con 4.3% de los votos, y eso que ya sabemos que no fueron votos, fueron asignaciones. Es parte de todo el fraude y toda la maraña que ha existido en torno a las elecciones. Pero se dieron cuenta, bueno, el Consejo Supremo Electoral sin duda alguna y el Frente Sandinista se dio cuenta de que teníamos capacidad para surgir como un partido político. Entonces, metimos la solicitud, hicimos toda la documentación que establece la ley electoral y decidieron autorizarnos a que nos organizáramos. Como el Consejo Supremo Electoral tenía 30 años de no dar una personería jurídica, ellos mismos no manejaban las reglas actualizadas. Entonces, el primer lugar a donde nos organizamos, los 2 primeros lugares en la misma semana fueron León y Chinandega. Nosotros trajimos la gente de los 10 municipios de León, los pusimos en un lugar en León, vinieron 3 personas representantes del Consejo Supremo Electoral, porque así lo establece la ley, y yo les pregunto, ¿cuál es el procedimiento? Pero ellos no saben, así como yo tampoco sabía. Y ellos están viendo un montón de gente que vino de los 10 municipios. Pero entonces dicen, nosotros creemos que simplemente firmen los 5 directivos de cada municipio el acta de constitución. Procedimos a eso. Cuando ellos traen esa información a Managua, el doctor Acuña anula esa elección. ¿Y solo por qué? Porque no firmaron todos los que habían venido. Y como eso fue en la misma semana, en Chinandega igual. Ahí son 13 municipios. Y ellos llegaron, los representantes del consejo, ven ese montón de gente de 13 municipios. Seguimos el mismo procedimiento. Y cuando viene la información a Managua, nos anulan también las de Chinandega. Las de Chinandega. Ni modo. Eso habla de las dificultades que enfrentamos. También, por ejemplo, en Madrid,
nos costó muchísimo Madrid. Tuvimos que ir 4 veces a Somoto para organizar los municipios de Madrid y que al fin, de organizados todos, pudiéramos tener la organización de la departamental. Entonces, el 95% de los nicaragüenses no saben lo que cuesta organizar un partido político. Qué tremendo cómo uno, y valga aquí decir, que como estamos bajo un régimen autoritario, intimidante, entonces la gente tiene miedo. Miren, convencerlos, rogarles, sean parte de la directiva, ayúdennos, queremos formar el partido. Inclusive, yo recuerdo un caso en Telica que yo le dije, aunque sea solo para que formemos el partido, ayúdenos. Bueno, si es así, dice, entonces les voy a ayudar. El 95% de los nicaragüenses no sabe lo que cuesta con esta ley electoral organizar un partido político. Y además con el entorno del miedo. Yo recuerdo en el Sauce, vamos para organizar, y llega un hermano, porque nuestra base inicial fue entre los evangélicos, que son los que más me tenían confianza a mí, sí, ¿verdad? El mismo nombre lo indica, ¿no? ISPE, Incidencia Pública Evangélica. Entonces, a él lo invitaron a llegar a ese día. Él recién había iniciado una empresa y le estaba yendo bien. Cuando él llega y se da cuenta que la invitación era para formar un partido político, me llama aparte y me dice, hermano, yo lo conozco a usted, le tengo confianza, pero perdóneme, no puedo apoyarlo. He iniciado una pequeña empresa, me está yendo bien. Y yo sé que si esta gente me ve con usted, ya me comienzan a afectar con la alcaldía, con la DGI, con la DGA, y me destruyen la empresa. Yo le dije, andate hermano antes que te vean. Esa es una breve historia de cuánto nos costó organizar el PRD. Hermano, eso es un dolor de cabeza. Por eso es que nosotros ahora, en las propuestas nuestras, pusimos que para organizar un partido político ya no se demanden los 153 municipios. Solo se demande la mitad más 1, el 50% más 1. En la nueva propuesta de reforma electoral. De reforma, para facilitarle a los otros que van a solicitar ser partido, facilitarles las cosas, porque esto es un dolor de cabeza. Y ustedes son un partido confesional, teniendo los antecedentes del embrión evangélico. Nosotros somos un partido político, no somos un partido confesional. Somos un partido político, aunque la mayoría de la dirigencia somos evangélicos. Pero, por ejemplo, en el Viejo, el presidente del PRD allá es un católico, pero católico practicante. Él siempre anda con un gran crucifijo. Y cada vez que me escribe, al final de que me dice lo que me va a decir, que Dios, el Espíritu Santo y la Santísima Virgen lo bendiga. Porque él es católico. Y como este no es un partido confesional, entonces, al grado que de los 18 concejales que ganamos en las municipales, solo 3 son evangélicos, todo el resto son católicos. Entonces eso habla de quiénes somos realmente. Déjeme preguntarle ahora si usted ve las condiciones como para moverse en la dirección de las elecciones. Mire, le voy a poner el escenario. 2 convocantes, ciudadanos nicaragüenses que tienen todo el derecho, apegado a lo que establece la Constitución, 2 convocantes de marcha.
están detenidos en sus casas. ¿Verdad? Que don Dolores Blandino y el comentarista y comunicador Jaime Arellano. Desde que ellos anunciaron el asunto, su casa está asediada y ellos están prácticamente sitiados. Vaya normalidad la que tenemos en el país cuando dos personalidades de este tipo no pueden salir ni siquiera a la acera de su casa porque son intimidados. Las muchachas, los parientes han querido entrar o salir y son detenidos y abusivamente registrados. La violencia en el campo son noticias crueles las que nos vienen. Cierto. Crueles las noticias que nos vienen. Los presos políticos dan cuenta de vejámenes y torturas psicológicas, ¿verdad? Y maltrato físico. Las madres de los caídos en abril son reprimidas constantemente, aún en las iglesias. De tal manera que uno pinta un cuadro de esta naturaleza y dice, bueno, a Daniel Ortega no se le va a votar, no se le va a sacar con las elecciones, porque él no respeta el marco jurídico constitucional. Él sencillamente quiere secuestrar al pueblo de Nicaragua, como en efecto lo está haciendo, imponer el terror, el miedo, y después hacernos creer de que vamos a elecciones. Si no van a las elecciones estaríamos perdidos porque es la réplica de la venezolana. Es decir, no llegaron, no hicieron sus espacios, ahí van a salir sus partidos políticos, ¿verdad? Zancudos, y van a ocupar esos espacios. Entonces estamos en un dilema. ¿Qué han pensado ustedes alrededor de esto? Por eso es que en las reuniones que hemos tenido en el grupo Pro Reformas, en los que hemos estado 4 partidos políticos y 4 organizaciones, decidimos que para el proceso electoral, igual para la observación electoral, deben estar presentes los organismos internacionales que sirvan de garantes, de observadores y garantes de que se está respetando la voluntad del nicaragüense. Requerimos que esté presente la OEA, la ONU, la Unión Europea, la Organización de Derechos Humanos, la CIDH, bueno, todas las organizaciones internacionales, porque como se comentó ahí, cuando hablábamos eso, ética y transparencia, ellos pueden hacer bien la función de observación, de análisis, pero no el gobierno a ese nivel de el respeto que le tendría que tener a las organizaciones internacionales, no se lo tiene a ética y transparencia. Y entonces, por eso no nos quedamos solo con ética y transparencia, sino pero reverendo, dispénseme que lo interrumpa, pero esas son las formalidades. De la que yo estoy diciendo es la concreta. Es decir, ¿qué sienta a Daniel Ortega a comprometerse en una mesa de negociación? Para empezar, que no firma y no cumple, ¿verdad? Pero ¿qué obligaría a Ortega a sentarse en una mesa de negociación para transar, y lo estoy diciendo correctamente, para transar las reformas electorales, para que pasen por donde los apretabotones, que son los asambleístas, y tengamos los nicaragüenses una ley? Ese es el primer peldaño. ¿Usted estaría a favor de solicitar mayores sanciones, más contundentes sanciones en contra de Daniel Ortega, que lo obligue a sentarse a negociar? Precisamente es lo que se ha estado haciendo desde siempre, en esta coyuntura conflictiva. Porque lastimosamente, pues la conclusión es esa: él no quiere responder a las demandas del pueblo y solo tiene voluntad de quedarse en el poder por sus pistolas. Entonces, lo que se está haciendo son los esfuerzos mínimos necesarios
para procurar salir de esta situación. ¿Qué va a pasar en el futuro si él no reacciona positivamente a todo esto? Realmente no lo sabemos. Debemos correr el riesgo todos los nicaragüenses y toda la oposición, esperando que responda, esperando que actúe con lógica, que actúe condescendiente con toda esta gran oposición que representa cuando menos el 85% de los nicaragüenses. Pero si no lo hace, primero será un errorazo político de parte de él. De parte de él. Y segundo, nosotros, toda la oposición y todos los nicaragüenses tendremos que ver, si no lo hiciera, qué pasos tendríamos que seguir. Es decir, como la coyuntura, como usted sabe, la coyuntura va indicándole a uno qué medidas, qué planes puede tomar. Entonces, en la medida en que vamos caminando, tendremos que ir tomando decisiones en base a lo que la coyuntura nos esté indicando. Comentario final. Aún yendo a elecciones, ¿será que Ortega respete la voluntad popular y no salga como el caso de Bolivia, por ejemplo, reclamando, ¿verdad?, su presidencia? Acordémonos que él está ahí ejerciendo el poder y tiene a los aparatos militares, ¿verdad?, policía, ejército, ¿verdad? No es el caso de Bolivia, pues. O sea que el panorama es más difícil. Es más difícil. Por eso es que se está recurriendo a los organismos internacionales y también se están demandando mayor número de sanciones para tratar de romper esa voluntad férrea que no respeta el voto de cuando menos el 85% de los nicaragüenses. Entonces, estamos haciendo todo lo que se ha hecho hasta aquí y estaremos haciendo mucho más, esperando que haya una respuesta positiva y que podamos lograr algo como lo que ocurrió en 1990, que esta gran coalición se conforme en la gran uno de aquel momento y que él entregue el poder. ¿Usted va a ir mañana a la marcha? Pues no sé si se ha concretado la marcha. Mañana tenemos el lanzamiento de la coalición. De acuerdo con informaciones que me han llegado, va a ser en el ISPAMER, que es el único lugar que ha permitido que se haga. Entonces vamos a estar ahí. Y si hay marcha... Imagínense, ya le quito un lugar más para reunión. Así no se puede. Entonces, con Ortega no se puede. Si hay marcha, la coalición como tal va a decidir si va o no va. Perfecto. Muchas gracias, reverendo, por haber sacado un poco de su tiempo para compartir con nuestros seguidores. Gracias a ustedes, amigos, especialmente a la gente de La Costeñísima. Sergio León, Bam, muchas gracias por estarnos retransmitiendo a través de tu medio, La Costeñísima, que transmite para el Caribe Sur de Nicaragua. También gracias a Aníbal Toruño, que lo hace desde Radio Darío para el occidente del país. Y gracias a la familia Montenegro, que lo hace desde Notimat Radio, Notimat TV. Muchas gracias a todos, un saludo a todos. Nos vemos mañana. Recuerden escribirnos a la www.lamesarredonda.net y suscribirse a nuestro canal YouTube. Denle compartir porque así vamos creciendo como comunidad. Muchas gracias. Nos vemos mañana.